Amén. El Señor les bendiga en esta mañana. Gracias a Dios porque estamos en la presencia del Señor para llevar a cabo este estudio. Amén. Gracias a Dios, vamos a venir en oración y dejar que el Espíritu de Dios hable a nuestra vida, nos enseñe lo que esta lección tiene guardado. Amén. Eterno Dios maravilloso, en esta mañana gracias. Tu bondad, tu misericordia es grande, Señor. Aquí estamos porque tú eres fiel, Padre Celestial. Tú eres bueno, eres maravilloso, bendito Dios. Y has manifestado tu poder, tu gloria en nuestra vida, en la vida de tu iglesia, bendito Dios. Has visitado los hogares con sanidad, con respuestas, con obras maravillosas. Te damos gracias y gracias a ti, Señor, podemos estar aquí escudriñando la palabra. Pedimos la ayuda tuya, Señor, esa sabiduría que viene de lo alto, ese entendimiento, Padre, que necesitamos, y que nosotros en nuestro entendimiento podamos quitar lo que estorba, reprender, apartarnos, bendito Dios, de aquello que perturba y quedar en libertad para seguir entendiendo tu palabra. En tu mano poderosa ponemos nuestra vida, el corazón, Señor, el pensamiento, y que lo que hagamos sea para glorificar tu nombre, sea para exaltarte. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos, hermanos, a continuar con esta enseñanza de la amistad con el mundo nos aparta del reino. Amén. Y para esto, hermanos, vamos a dar lectura en el capítulo 20 de Primera de Reyes. Vamos a dar lectura al verso 28 al versículo 30. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y al 7º día se dio la batalla, y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 100,000 hombres de a pie. Los demás huyeron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre 27,000 hombres que habían quedado. También Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. Seguimos, hermanos, con esta vida del rey Acab y volvemos, hermanos, con el título: la amistad con el mundo nos ha apartado del reino. Vemos, hermanos, que el Señor en su misericordia está tratando con Acab para ver si Acab, hermanos, podía razonar, podía oír esa voz, ese mensaje que a cada momento el Señor le enviaba, a ver si Acab, hermanos, se podía apartar de la necedad, de la idolatría, del orgullo. Este rey era completamente soberbio, pero aún así, hermanos, estamos viendo que el Señor permite que Acab y el pueblo de Israel tenga victoria sobre el enemigo. Esta segunda vez, hermanos, el Señor vuelve a dar la victoria a este rey y al pueblo de Israel. Las 2 victorias que Jehová le dio a Acab contra los sirios, dice nuestra guía, no le sirvieron a este testarudo rey de Israel para que aprendiera a someterse a la voluntad
divina. Estas dos victorias no le sirvieron a este rey necio, desobediente. Mas sin embargo, hermanos, vemos que la segunda vez el Señor le permite mirar acá que los enemigos de Dios no pueden prevalecer. Escuche el subtítulo: los enemigos de Dios no pueden prevalecer. ¿Por qué no pueden prevalecer, hermanos? Porque hay motivos por el cual el Señor interviene, en especial aquí en esta guerra que tenía Israel con Acab. Vemos, hermanos, que los sirios ya se habían apoderado de la ciudad de Afec. Los sirios ya se habían apoderado de esta ciudad o de esta llanura a donde iban a celebrar la batalla. Mas sin embargo, una vez más el Señor manda un mensaje para acá y le dice que iba a entregar nuevamente a los sirios en sus manos. Vemos, hermanos, que este mensaje que el Señor le envía acá a través de un profeta tiene una razón de ser, tiene un motivo. ¿Cuál es el motivo? En que los enemigos de Dios no pueden prevalecer. Los enemigos de Dios. ¿Por qué los enemigos de Dios? Porque este rey Ben-Hadad, estos soldados, estos siervos, vemos, hermanos, que se burlan. Estos personajes hacen o quieren hacer nada el nombre de Dios, la persona de Dios, ante el pueblo de Siria, el pueblo de Israel. ¿Cuál es esa razón, hermanos, de burla? Dicen que en el versículo 29 dice: 7 días estuvieron acampando unos frente a los otros, y al 7º día se dio la batalla, y los hijos de Israel mataron a los sirios de un solo día, 100,000 hombres de a pie. Los demás huyeron a la ciudad, el muro cayó sobre 27,000 hombres que habían quedado. También Ben-Hadad huyó a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. Ellos tenían una perspectiva de Dios, en que Dios era un Dios de los montes, era un Dios de los valles, era un Dios que no tenía la capacidad de defender al pueblo de Israel y mucho menos acá. Esa era la perspectiva de los enemigos de Dios. Blasfemaron el nombre del Señor. Y aquí vemos, hermanos, que Dios envía al profeta, un profeta acá. ¿Por qué? Para decirle que el enemigo ya estaba en sus manos. La causa: porque el enemigo había blasfemado el nombre de Dios. Había blasfemado. Decía, hermanos, Job en su libro: ¿quién puede levantarse contra él y que le vaya bien? ¿Quién puede levantarse en contra del Dios Todopoderoso, blasfemar su nombre y que le vaya bien? Con este ejemplo, hermanos, vemos que este enemigo quedó una vez más vencido, no porque Dios lo haya hecho por la vida tan agradable de Acab hacia él, no, sino porque ellos habían blasfemado el nombre de Dios. También, hermanos, vemos que este enemigo de Dios, la falta de desconocimiento del único Dios verdadero y la burla
contra su santo nombre no pasan inadvertidos para Él. Tengamos cuidado, hermanos, cuando una persona abre sus labios y empieza a blasfemar el nombre del Señor. Empieza, hermanos, a burlarse. ¿Cuánta gente hay allá fuera del conocimiento de Dios, que se les hace insignificante? Algo sencillo, algo normal para ellos, estar blasfemando y burlándose del nombre de Dios, pensando que esas actitudes pasan inadvertidas. Mas, sin embargo, en el versículo 28 del capítulo de Reyes dice que Dios interviene para que Acab conociera una vez más a Jehová de los ejércitos, para que él conociera. Dice también que esperaron 7 días, los unos y los otros. 7 días. ¿Cuál fue el motivo de espera para los israelitas? A lo mejor los israelitas, hermanos, tenían temor, pues dice la Biblia que era un grupito de personas, eran como 2 rebañuelos. A lo mejor tenían temor, a lo mejor, hermanos, no se hallaban seguros estratégicamente para poder enfrentar a ese enemigo tan grande. Mas, sin embargo, también los sirios estaban esperando 7 días. ¿Cuál sería el motivo? El motivo, hermanos, dice que ellos estaban vigilantes. Vigilantes. ¿Por qué? Porque temían a una nueva manifestación repentina del poder de Jehová. Ya habían experimentado una primera intervención de Dios y cómo habían rescatado a su pueblo. Ahora ellos estaban esperando también. Bueno, somos muchos, tenemos armas, estamos fuertes, pero ¿y si Dios interviene? Si el Dios de Israel interviene, también en ellos había temor, o quizás también, hermanos, que estaban empezando a reconocer que aquellos rebañuelos, dice su guía, tenían un pastor. Y vamos a caer aquí, hermanos, que cuando un rebaño no camina solo, un rebaño se deja guiar por el pastor, ese rebaño está seguro, ese rebaño está guardado, porque hay alguien que le cuida, hay alguien que le ministra, hay alguien que le está haciendo el frente al enemigo, como lo está haciendo Jehová con el pueblo de Israel. Dice que aunque eran 2 pequeños rebañuelos, el enemigo sabía que ellos tenían un pastor y que a pesar de ser cabras y no ovejas, Dios podía compadecerse de ellos. Eso estaba motivando a que el enemigo también estuviera esperando 7 días para atacar a Israel. Vemos, hermanos, que dice su Biblia que fueron los israelitas quienes después de 7 días iniciaron la batalla. ¿Por qué? ¿Por qué ahora fueron los israelitas? El enemigo ya estaba en la ciudad de Afec, pero no habían empezado la batalla. Terminando 7 días, ¿quiénes empezaron esta batalla? Porque en el corazón de estos débiles rebañuelos estaba la presencia en su mente, en su corazón. ¿Cómo Dios puede dar la victoria al que permanece firme, al que permanece fiel? Ellos estaban, hermanos, recordando cuando Josué
entró junto con Israel a Jericó. Ellos estaban recordando que no fue necesario usar las armas, sino que solamente lo único que hicieron es sitiar la ciudad 7 veces, 7 días, sitiar la ciudad y darle la gloria a Dios. Ese fue el motivo de espera para Israel y ese fue el motivo para empezar la guerra de parte de Israel. Y vemos, hermanos, que el muro de Afec dice que repitió el milagro de Jericó. Ustedes saben lo que sucedió con Jericó. Cuando este pueblo le dio la honra, la gloria al Dios que vive por siempre y para siempre, tocaron su chofar, le dieron la gloria a Dios y dice, y los muros de Jericó cayeron. Lo mismo aconteció con los muros de esta ciudad de Afec. Dice que el muro cayó sobre 27,000 y los mató. Vean, hermanos, el muro cayó sobre 27,000 del pueblo enemigo y los mató. ¿Quién lo hizo? Lo hizo la mano poderosa de Dios. ¿Sí? Nosotros, hermanos, creemos que nada puede contradecir el que Dios haya repetido en Afec el milagro de Jericó y destruir así a muchos de los que huyeron a esa ciudad. Lo creemos, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de milagros, es un Dios, hermanos, de victorias, es un Dios, hermanos, que interviene a favor. Y aquí se vuelve a repetir ese milagro poderoso en que el muro caiga sobre el enemigo. Podemos ver, hermanos, que de ese muro también dice que los demás del resto del enemigo que habían escapado de la muerte a espada, con la que había caído 100,000 en un solo día, pero siempre perecieron aplastados por el muro. Vean la matazón, o imagínense la matazón que el Señor hizo defendiendo a 2 pequeños rebaños que estaban esperando la intervención divina. Podemos ver, hermanos, que esta doble derrota para un campeón de Satanás como Ben-Hadad es patético. El poder experimentar Ben-Hadad esta derrota, porque Ben-Hadad, hermanos, se creía el poderoso, se creía el invencible, se creía que así como había conquistado otras naciones, podía también deshacer al pueblo de Israel. Mas sin embargo dice que Ben-Hadad en el versículo 30 vino huyendo la ciudad y se escondía de aposento en aposento. ¿Por qué? Porque el de Dios no puede prevalecer. El enemigo de Dios no puede prevalecer. Aquí vemos a un enemigo que para él era una persona increíble. Para él era una persona que todo lo podía. Ahora vemos a un enemigo corriendo como rata, de aposento en aposento, huyendo de la muerte, huyendo de quizás de ser aplastado por el muro, huyendo de poder enfrentar de una manera personal la intervención divina. Aquí, hermanos, en esta ocasión había visto realizados sus sueños de pelear en una llanura. Eso es cierto. Eso es lo que quería Ben-Hadad, pelear en una llanura para poder aniquilar a Israel. Él cumplió sus sueños, pero de nada le sirvió. ¿Por qué?
porque él no podía evitar otra cruel y devastadora derrota de parte de Jehová. Su pensamiento era aniquilar a Israel, acabar a Israel, posesionarse de todo Israel. Y para él aparentemente ya estaba logrado. Mas sin embargo, vemos que esos sueños fueron destruidos, fueron derribados por la intervención divina. De parte de Dios vino la derrota. Y los 2 rebañuelos de cabras que habían recibido fuerza y valor de parte de su Dios y habían hecho que el enemigo poderoso Ben-Hadad huyera de aposento en aposento para librarse de la muerte. ¿Se da cuenta cuán necesario es que nosotros estemos de una manera tipológica en ese lugar llamado Afec, a donde estaban estos 2 rebañuelos de Israel? Dice que este nombre de Afec significa fortaleza. ¿Por qué esperaron 7 días Israel para enfrentar el enemigo o iniciar la guerra? Porque esos 7 días les sirvieron para fortalecerse en el Señor. Esos 7 días le sirvieron a Israel para reafirmar su fe en el Señor, acordándose de los portentos, de las grandezas, de las hazañas que Dios había hecho para con ellos desde el momento en que salieron de Egipto hasta que entraron a la tierra de Canaán. 7 días para fortalecerse. Con mucha razón, hermanos, dice Pablo allá en los Efesios capítulo 6, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalécete. ¿De qué manera? Ven al lugar de fortaleza. Ven al lugar indicado, dobla la rodilla en la presencia del Señor. Empieza, hermanos, a ese clamor de corazón de que Dios intervenga en tu necesidad, en tu problema, en tu lucha, en la enfermedad, en todas tus necesidades, ¿sí? Y recuerda lo que Dios ya había hecho para contigo tiempo atrás. Acuérdate, dice la Biblia, traed a la memoria, trae a la memoria las grandezas, los milagros, las maravillas que Dios hizo para contigo, como dijo Nabucodonosor. Milagros que el alto Dios ha hecho para conmigo, es necesario que yo los publique. Daniel capítulo 4. Y si un pagano pudo decir esto, cuánto más un hijo de Dios, estando en el lugar de fortaleza, tomando fuerza, tomando valor, y después dar testimonio de los milagros que el alto Dios hace para con su pueblo. En este tiempo, la iglesia, en este tiempo, los hijos de Dios. Dice que esto fue así solo porque Jehová lo tenía que utilizar para probar acá y demostrarle que un hombre sin el temor de Dios no vale nada. Otra enseñanza para acá, hermanos. Dios quería, vea el amor y la misericordia que Dios tenía para con este rey necio. Dice que él quería demostrarle que un hombre sin el temor de Dios no vale nada. En otras palabras, le dice, mira acá lo que yo estoy haciendo con Ben-Hadad, que ahorita anda como animalillo huyendo de aposento en aposento, lo hago para con aquellas personas que no tienen temor a Dios, y esas personas no valen nada. La pregunta es, hermanos, ¿aprendería acá? Esa es la pregunta. Y vemos, hermanos, de una manera, podríamos decir, triste,
ni la primera, ni la segunda, y ni la tercera. Acab no aprendió. Y vamos a ver el punto 2 romano que dice: las alianzas con los impíos nos roban las bendiciones. Las alianzas con los impíos nos roban las bendiciones. Y vamos a ver de qué manera Acab no aprendió la lección. Así puede estar sucediendo con muchos creyentes, hermanos. Por haber hecho amistad con el mundo que lo constituye en un enemigo de Dios, dice Santiago 4, viene un fracaso, vienen 2 fracasos, y ya está por venir un tercer fracaso, derrota, dolor en su vida, pero la persona no entiende, ¿sí? La persona no aprende. Y vemos, hermanos, que el necio, como acá, dice el inciso A, el necio como acá se deja engañar por la astucia de los impíos. No es que el enemigo lo haya engañado, no, sino que acá se dejó engañar por la astucia de su enemigo. Lo permitió. ¿Por qué, hermanos? Porque Acab era un convenenciero. Acab era un ambicioso. Era una persona, como dice aquí, necia. Y vemos que Ben-Hadad, hermanos, así como iba huyendo de aposento en aposento, Ben-Hadad vuelve a tomar fuerza. Ben-Hadad, hermanos, atrás de él estaban sus siervos, sus aliados, que una vez más le empezaron a aconsejar. Y dice el verso 31 del capítulo 20, entonces sus siervos le dijeron: he aquí, hemos oído de los reyes de la casa de Israel, que son reyes clementes. Pongamos pues ahora cilicio en nuestros lomos y sogas en nuestros cuellos, y salgamos al rey de Israel a ver si por ventura te salva la vida. Ciñeron pues sus lomos con cilicio y sogas en sus cuellos, y vinieron al rey de Israel y le dijeron: tu siervo Ben-Hadad dice: te ruego que viva mi alma. Y él respondió: si él vive aún, mi hermano es. Escuche esta palabra: si él vive aún, mi hermano es. Esto tomaron aquellos hombres por buen augurio, o sea, por buena suerte. Y los hijos de Dios no creemos en la suerte. Los hijos de Dios creemos en las obras del Dios poderoso. Ellos creían en el augurio. Ellos creían en sus dioses paganos, en la hechicería, y usaron esta estrategia de engaño. Y dice su Biblia, y se apresuraron a tomar la palabra de su boca y dijeron: tu hermano Ben-Hadad, ya no era su enemigo, ahora era su hermano, tu hermano Ben-Hadad vive. Y él dijo: id y traedle. Ben-Hadad entonces se presentó acá, y él le hizo subir en su carro. Y le dijo Ben-Hadad: las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré, y haz plazas en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y le dejó ir. Se da cuenta de la ignorancia por la falta del conocimiento de Dios.
se da cuenta de la necedad y se da cuenta de la ambición del rey Acab. La Biblia nos lo está demostrando. Entonces podemos ver, hermanos, que este rey Ben-Hadad escucha el consejo de los siervos, emplean una treta engañosa que sirvió para inflarle el ego y hacerlo sentir dueño y señor de todo. Y dice que cuando vio a los sirios, a los soldados sirios vestidos de cilicio negro, con sogas en el cuello, Acab dio por hecho que estaban humillados a sus pies, lo cual lo hizo sentirse grande. El ego, el yo de Acab estaba inflado o inflamado de soberbia, de altivez, de orgullo. Mi enemigo viene a postrarse a mis pies. Mi enemigo trae atado una soga en el cuello, porque eso significa que ahora va a estar bajo mi dominio. Mi enemigo trae una ropa de silicio, que hermanos sabemos que era un vestido completamente hecho de una piel rasposa y oscura. Y dice, viene vestido de silicio porque ahora mi enemigo se está dando por vencido. Triste ignorancia de Acab, se dejó engañar. No porque en realidad no sabía, sino por la ambición que tenía. Y dice que al oír Ben-Hadad aún estaba vivo, vio en ello la oportunidad de conseguir algunos beneficios. Se da cuenta cómo este rey Acab, que Dios lo puso como instrumento para su servicio del pueblo y de Dios mismo, estaba actuando de una manera contraria. Para él no van perdiendo ese celo santo de Dios. Se están apartando porque lo único que van mirando en su mirada humana es sacar tajada, sacar ganancia de los demás, así como lo hizo Acab. Podemos ver, hermanos, que eso motivó a Acab a decirle que aunque se había burlado de Dios, se da cuenta la falta de celo santo, celo espiritual. Acab respondió de esa manera, aunque su enemigo se había burlado de Dios y deseaba destruir al pueblo de Dios. Él dijo, mi hermano es. Pasó de enemigo, Ben-Hadad pasó de enemigo a hermano. Es ahora mi íntimo, es ahora mi más cercano. Por eso dijo, mi hermano es, a pesar de que este hombre se había burlado de Dios, a pesar que 2, 3 días antes quería destruir al pueblo de Dios. Y dice una pregunta, ¿cómo podía considerarse hermano de un enemigo al cual Dios había abatido para librar a Israel de su destructora mano? ¿Cómo era posible que ahora él estaba haciendo alianza con el enemigo? Dice, Acab no se acordaba de lo que sucedió a Saúl cuando perdonó la vida de Agag, rey de Amalek. ¿Acaso Acab no había conocido la historia o la experiencia de su ancestro llamado Saúl? Cuando hizo todo lo contrario a lo que Dios le había mandado, que el Señor le había dicho, destruye a Amalek
Destrúyelo y todo lo que es de Amalek. ¿Qué hizo Saúl? Guardó lo más gordo de las ovejas. Guardó y perdonó la vida a Amalek y a sus hijos. Pero vemos que Dios no pasa, hermanos, por alto la necedad, la desobediencia. Dios que conoce los corazones, vemos que así como interviene para bien, también interviene para mal. ¿Qué pasó con Saúl? Saúl fue quitado del trono. Saúl fue derrotado por el enemigo. Saúl, hermanos, fue desechado por el mismo Dios, de la misma presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hizo alianza con el enemigo. Acá ni siquiera, hermanos, tenía presente esta experiencia de Saúl. ¿Por qué, hermanos? Porque esta es una demostración de los resultados de no leer la palabra de Dios para no repetir los errores del pasado. ¿Qué pasaba con Acab? ¿Por qué le decimos que era un ignorante? No era ignorante porque, está discapacitado de la memoria, está discapacitado del intelecto. No, era un ignorante voluntario, porque Acab había omitido estar leyendo la palabra de Dios, que en ese tiempo estaba escrita por rollos, ¿sí? Y esto era el deber de un rey, mantenerse al corriente, mantenerse informado de lo que Dios demanda, de lo que Dios pedía, porque no era un pueblo cualquiera, era el pueblo de Dios. Y los que subían al trono eran siervos de Dios. Mas, sin embargo, tanto Saúl como Acab se hicieron contrarios a la palabra de Dios, ignorando lo que Dios ya había dicho de antemano. Dice, aquí tenemos a uno más testarudo que Saúl, haciendo pacto con un hijo de Satanás, a quien Jehová había puesto en sus manos para aniquilarlo, para acabarlo, pero él no lo hizo. Dice, ante las promesas y ofertas tan halagadoras de un falso amigo, un necio cae fácilmente. Un necio cae fácilmente cuando el enemigo le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Mateo 4 nos está hablando de la tentación de Jesús. ¿Qué hizo Satanás? Le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: todo esto te voy a dar si postrado me adoras. Pero vemos que Jesús le dice: no tentarás a Jehová tu Dios. ¿Sí? Le reprendió a su enemigo, y dice que el enemigo lo dejó. Bueno, ¿por qué Acab no hizo lo mismo? Porque Acab era necio, porque Acab era ambicioso, porque Acab era convenenciero. Entonces vemos que cayó fácilmente en las promesas y en las ofertas de Ben-Hadad. Podemos ver, hermanos, dice aquí su guía, lo ridículo es que Acab tomara eso como un obsequio. O sea, no lo vio como estrategia, como trampa, no lo vio como una manera de atadura o lazo que el enemigo le estaba haciendo, sino que lo vio como un obsequio. Y dice que es probable que de esa manera Siria se hubiera apoderado de varias ciudades del norte de Israel.
Según Ben-Hadad le iba a regresar las ciudades que su padre le había quitado al padre de Acab. Y Acab, hermanos, afanosos, recibe esas promesas, las acepta, pero en esa actitud, hermanos, se puede ver en que Acab tenía completamente los valores espirituales, los valores morales y aún los valores políticos los tenía por el suelo, los estaba pisoteando. A él no le importaban los valores espirituales, a él no le importaban los valores morales, a él no le importaban los valores políticos para defender su pueblo, su casa, su propia vida. Todo lo tenía por el suelo. Y también, hermanos, no estaba dispuesto a cumplir la misión de dar a conocer el nombre de Jehová. El Señor ya le había dicho acá, a través del profeta que llegó a darle el mensaje: voy a intervenir para que conozcas a Jehová. A ver si así lo conoces. Para que el nombre de Jehová se dé a conocer sobre el enemigo. Mas sin embargo, Acab no estaba interesado en dar a conocer el nombre de Jehová. A él le importaba poco. Y le dijo a Ben-Hadad: te dejaré partir con este pacto. Qué triste ejemplo de derrota, aún después de que Dios le había concedido la oportunidad de alcanzar una victoria total. Como cristianos, ahora vamos con nosotros, como cristianos tenemos que aprender a interpretar la voluntad de Dios y no aceptar las ofertas falsas que comprometan nuestra posición, nuestra fe y nuestro ministerio. ¿Qué pasó con Saúl? Saúl empezó lleno del Espíritu Santo, pero Saúl terminó en la carne y en los demonios. ¿Qué está pasando con este rey Acab? Acab, hermanos, a pesar de tener el conocimiento intelectual, a pesar de tener la historia bíblica, a Acab no le importaba para nada lo que Dios demandaba. ¿Qué pasa con el cristiano? Muchos cristianos, hermanos, tenemos que aprender a interpretar la voluntad de Dios, dice su guía, y no aceptar las ofertas falsas. En esto vamos a abrir un paréntesis, hermanos, cuando hay elecciones políticas. ¿Qué debe hacer el cristiano? El cristiano debe discernir por quién va a votar, ¿sí? Cuando usted escucha a su político decir: voy a dar libertad a los matrimonios igualitarios o del mismo sexo, ¿sí? Voy a permitir que ahorita se legalice la pedofilia. ¿Y cuántas promesas, hermanos? Y la gente: bravo, qué bueno. ¿Por qué? Porque es gente que no conoce de Dios. Pero el cristiano que conoce de Dios le va a dar su voto a un enemigo del pueblo. Le va a dar su voto por una despensa, por un regalito, por un apoyito. Le va a dar el voto a aquel que por aquí le está dando cualquier cosa y por aquí le está dando con la espada en la espalda. Debemos discernir, hermanos, a no caer en este tipo de ofertas, dice la enseñanza. Debemos, hermanos, también a discernir que nuestras decisiones con ciertas personas
que blasfeman el nombre del Señor, nosotros no debemos comprometer nuestra fe. ¿Por qué, hermanos? Porque no podemos vivir en dos pensamientos. Dice Primera de Reyes 18, Elías le dice al pueblo: si Jehová es Dios, ¿por qué no le sigues? O si Baal es Dios, ¿por qué no le sigues? Pero no puedes mantenerte en dos pensamientos. No podemos jugar en que somos pueblo de Dios, pero también hago mezclas, estorbando mi fe en Dios. Y también, hermanos, no podemos estorbar nuestro ministerio. Miren, hermanos, nosotros hemos sido llamados con propósitos, pero muchas veces el ministerio que Dios ha puesto en nuestra mano ha sido estorbado, porque así como Satanás le dijo a Jesús: todo esto te voy a dar si postrado me adoras, así muchos creyentes han caído en las ofertas del enemigo, han visto la ganancia, han visto quizás el dinero en efectivo que les está proporcionando el enemigo, y su ministerio lo están dejando, lo están estancando, se están olvidando a qué Dios los ha llamado. Y no es que el diablo me engañó, no, hermanos. Aquí estamos cayendo en la categoría de acá un hombre necio, acá un hombre ambicioso, acá un hombre ignorante voluntario, porque quería omitir 100% los mandatos de Dios. Nosotros los cristianos no debemos hacer mezclas o pactos o amistarnos con el enemigo, porque nos aparta del reino. También, hermanos, podemos ver, amén, podemos ver, hermanos, que como cristianos recordemos que el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Eso dice Proverbios 17:15. El que justifica al impío y condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Cuando en el pueblo de Dios, cuando entre nosotros los cristianos, hermanos, estamos llevando a cabo una inclinación o estamos haciendo una excepción de personas, o cuando nosotros, hermanos, no estamos siendo justos dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia de Cristo. Hay gente impía que está manejando, se está haciendo obras injustas. Puede estar, hermano, subyugando a su propio hermano, ¿sí? Y esto delante de Dios es injusto. Pero cuando el líder justifica al impío y condena al justo, dice: ambos, tanto el impío como el que condena al justo o justifica al impío, dice, son abominables ante los ojos de Jehová. Aquí Acab estaba justificando al impío y le dijo: es mi hermano, es mi pariente, ya se va a someter a mis pies. Lo estaba justificando. Pero acá, hermanos, estaba cayendo en una situación de adulterio espiritual. Adulterio. Y dice Santiago 4:4:
4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Cuando un hijo de Dios comete este tipo de adulterio espiritual, hermanos, es una persona abominada por nuestro Dios, ¿sí? Porque sus obras le están haciendo abominables. Pasamos al inciso B. Y el inciso B dice: el pecador mismo emite juicio contra sí. El pecador mismo, cuando habla de pecador, hermanos, no está diciendo del inconverso de allá afuera. El inconverso es pecador porque no conoce de Dios y vive una vida contraria y desagradable a Dios. Pero qué triste que el que se llama parte del pueblo de Dios esté viviendo como pecador. Por eso está hablando de los impíos. Es un impío abominable a los ojos de Dios. Y dice que el pecador mismo emite juicio contra sí. O sea, solito se pone la soga. El pecador mismo se pone la soga. Dice el versículo 35. Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios: hiéreme ahora. Mas el otro no quiso herirle. Él le dijo: por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí, te herirá un león. Y cuando se apartó de él, encontró un león y lo mató. Luego se encontró con otro hombre y le dijo: hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos. Cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo: tu siervo salió en medio de la batalla, y he aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciéndome: guarda a este hombre, y si llegare a huir, tu vida será por la suya, o pagarás un talento de plata. Mientras tu siervo estaba ocupado en una y otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo: esa será tu sentencia, tú la has pronunciado. Vean, hermanos, cuando de una manera necia la persona que tiene el conocimiento de Dios vive ignorando a Dios. Dice que pone juicio contra sí mismo. Esta pequeña diálogo o programa que hizo este profeta con el otro cuando le dice: hiéreme, y dice, y el otro no le quiso herir. Bueno, porque el otro profeta no discernió que era voz de Jehová, que así debía de actuar. Bueno, se encuentra otro hombre y le dice: hiéreme. El hombre lo golpea y lo hiere, ¿sí? Y dice que este profeta se presenta ante el rey Acab, vendado de ojos y herido. Y ya le cuenta una historia inventada por este profeta. Pues no inventada, porque pues Dios le estaba dando la luz, ¿sí? Y dice que él, un soldado, le entregó un hombre y le dijo: cuídalo, si este hombre se va, si este hombre huye, lo vas a pagar con tu propia vida o con un talento. Y el hombre se huyó. Y esto le está narrando acá, y dice el verso 40, que mientras estaba hablando este profeta, Acab le contesta: esa será tu sentencia, tú la has pronunciado.
¿Qué quiere decir, hermanos? Que Acab no entendía, Acab no discernía que ese mensaje del profeta, que esa enseñanza o diálogo que el profeta le estaba presentando era la propia sentencia para este rey necio. Dice, el profeta fingió ser un mal siervo, un guardia descuidado que había dejado huir al prisionero de guerra, el cual le había sido encomendado bajo gran responsabilidad. El varón de Dios daba la impresión de estar buscando la ayuda del rey Acab, o el consejo, o que, ¿qué hago? Me pasó esto, ¿qué debo hacer? ¿Y qué le contesta Acab? Dice que el rey Acab inmediatamente le contestó, dice, no sabiendo que él hablaba con él, era su propio profeta. Lo condenó a la misma sentencia que él le había expresado, diciendo, esa será tu sentencia, tú lo has pronunciado. Es fácil ver cómo aún los pecadores más viles se comportan como jueces severos cuando se trata de condenar a otros. Lo que no sabía Acab, igual que David ante el profeta Natán, que estaba dictando la sentencia que Dios había decretado contra él. ¿Qué quiere decir? Que Acab sí sabía lo que había pasado, hermanos, con David, ¿sí? Cuando David había tomado a esta mujer de Urías, cuando lo había matado, lo había mandado a matar porque había quedado embarazada Betsabé, y ella no sabía cómo cubrir su pecado, cómo presentarlo que no fuera pecado. Bueno, de todas maneras, ante los ojos de Dios, David estaba descubierto. Y dice que llega el profeta Natán y le cuenta, le narra una historia. Había un hombre que tenía muchas ovejitas o corderitas, pero este hombre quiso hacer una fiesta y en lugar de agarrar de sus corderitas, fue y tomó la única que tenía su amigo. ¿Y qué contestó David, hermanos? Ese hombre es digno de muerte. Tú lo has dicho, David, porque tú eres ese hombre. Has cometido pecado. Entonces, hermanos, Acab comete lo mismo. No entiende, no discierne el mensaje y se acerca y sentencia al mal profeta o al mal siervo por no haber cumplido su trabajo. Pero la sentencia, hermanos, era netamente para Acab. ¿Por qué? Porque su deber era dar muerte a Ben-Hadad y concluir la misión que Dios le había dado, pero hizo una parte y falló en la otra. Cuando el Señor nos manda a hacer algo, no demos lugar a nuestra lógica ni a nuestras preferencias. Cumplamos el mandato que el Señor nos ha dado. Cuando el Señor, hermanos, al líder, al pastor, al siervo, al diácono, al anciano, si están puestos en la casa del Señor o en la iglesia, es con propósitos definidos, llevar a cabo, cumplir con la palabra de Dios. Y cuando se presenta en medio del pueblo ese pecado y hay que juzgar a las personas y disciplinar, hermanos, se debe hacer conforme al mandato del Señor. No se puede justificar al impío y condenar al justo. Nosotros tenemos que ser justos, ¿sí? Sin inclinarnos, porque es
recibimiento de dinero y López Obrador ya está sentenciando a los que también habían recibido dinero para truequear los votos y eso, y que dice, si es mi hermano, va a ser juzgado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él quiere llevar la ley justa. Y si es una persona que no tiene a Cristo y que quiere cumplir con la ley, hermanos, ¿cuánto más los hijos de Dios? Los hijos de Dios deben juzgar, analizar las cosas de una manera justa. No se deben hacer los ignorantes. Es que yo no sabía, es que yo nunca me di cuenta, yo no lo vi. Y mucha gente viene, mire, la persona está viviendo esto, está haciendo esto, otro. Es que yo no me doy cuenta. Por eso no tomo una decisión conforme a la palabra. Y eso es estar justificando al impío y estar condenando al justo. Y es necesario que aprendamos. Terminamos, hermanos, con este pequeño inciso, que es el inciso C. Y dice, el que ama lo que Dios aborrece, se constituye en su enemigo. El que ama lo que Dios aborrece, se constituye su enemigo. Vamos a terminar el capítulo también, versículo 41 al 43. Pero él se quitó de pronto la venda de sobre sus ojos, y el rey de Israel conoció que era de los profetas. Y él le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado y llegó a Samaria. Mire, hermano, dése cuenta de la actitud. Ahora sí que vino a acabar con el rey Acab. En lugar de reconocer cuando el profeta le está diciendo de parte de Jehová, por cuanto soltaste, ¿sí? Dice, de la mano el hombre de mi anatema, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano al hombre de mi anatema. ¿Qué quiere decir eso? Por cuanto dejaste ir, por cuanto protegiste, le perdonaste la vida al hombre que ha traído maldición a mi pueblo, al hombre que ha blasfemado mi nombre, al hombre que se ha levantado como mi enemigo, esta va a ser tu sentencia. Dice, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. ¿Qué hizo Acab? Acab se enojó, Acab se fue triste. ¿Acaso Acab no pudiera haber caído en arrepentimiento? Si ya Dios le estaba hablando directamente, si ya Dios le estaba diciendo, tú vas a pagar por lo que hiciste, ¿acaso Dios no le hubiera perdonado sus pecados? Quizás hubiera muerto, pero hubiera muerto con los pecados perdonados. Mas, sin embargo, lo único que hizo Acab fue enojarse, irse a su casa triste. ¿Y cuántas veces, hermanos, en el cristiano, en el pueblo cristiano, cuando hay alguien que le llama la atención a otro miembro de la iglesia, hijo de Dios, y en lugar de reconocer su culpa, en lugar de caer en arrepentimiento, dicen estas personas, me voy de esta iglesia, ya no pertenezco a este lugar. ¿Por qué? Porque quieren seguir viviendo su vida de impíos,
quieren seguir viviendo su vida de necedad, de ambiciones, y prefieren alejarse enojados, y prefieren alejarse tristes, y luego salen diciendo y blasfemando no solo el nombre de Dios allá entre los inconversos, sino que salen hablando pestes en contra de la iglesia donde salieron. Qué triste situación, hermanos, cuando una persona ama lo que Dios aborrece, se constituye en enemigo de Dios. Dice su guía: así terminan los que juegan con las cosas de Dios y hacen alianzas y compromisos con el diablo mismo. Debemos pedir sabiduría al Señor para no caer en la trampa de Satanás. Saldrán a nuestro paso oportunidades de conseguir cosas aparentemente buenas, pero que conllevan a un endeudamiento con el diablo. He aquí la necesidad de discernimiento y el valor para desechar obras de las tinieblas. Por nada debemos ser desleales al Señor, aunque el enemigo nos ofrezca las glorias del mundo, como la tercera tentación que le presentó Satanás a Jesús. He aquí la necesidad de discernimiento y valor para desechar las obras de las tinieblas. Esta es una necesidad, hermanos, que nosotros, la iglesia, debemos clamar, que así como hay dones de sanidades, de milagros, de profecía, así haya en medio del pueblo de Dios el don de discernimiento. Porque una iglesia sin discernimiento es una iglesia que va de fracaso en fracaso, porque no tiene esa revelación que viene del Espíritu Santo y que esté diciendo: fulanito se está levantando como enemigo, perenganito ha venido para engañar y destruir la obra de Dios. Sutanito, su comportamiento es un enemigo de la cruz de Cristo. Y cuando no está el discernimiento, a todas esas personas se les aplaude como buenos creyentes. Se les sigue sus ideales, se siguen sus pasos y la iglesia se va destruyendo poco a poco. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay conocimiento, porque no hay revelación, no hay sabiduría. Y vamos a orar en esta mañana, así como oró Pablo en los Efesios. Pablo en los Efesios, hermanos, él está celebrando una oración y le está diciendo al pueblo de Éfeso, dice: por esta causa, dice, amén. Dice, ahorita veo, déjenme buscar, hermanos. Ajá, sí. 3:14. Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué, hermanos? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la
profundidad y la altura, y de conocer de que Cristo excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. ¿Sí? Toda plenitud de Dios. Entonces, hermanos, para que Cristo, que excede todo conocimiento, Él que todo lo conoce, todo lo entiende, todo lo discierne, pueda revelarlo a nuestra vida. Y que nosotros como miembros de la iglesia, que nosotros como cristianos, podamos levantarnos en defensa del pueblo de Dios, guiados por el Espíritu Santo, condenando al impío y justificando al justo. Amén. No haciendo lo contrario. Vamos a orar. Eterno Dios maravilloso, en esta mañana clamamos a ti, Señor. Estamos clamando como lo está haciendo Pablo, con estas palabras que Pablo presentó en oración delante de ti. Por esta causa doblo mis rodillas, para que Dios, que excede todo conocimiento, pueda por el Espíritu Santo derramar en nosotros sabiduría, entendimiento, revelación, para que nosotros, eterno Dios, podamos acatar los mandamientos de la palabra, para que nosotros podamos cumplir esos estatutos, esos mandamientos, pero también para que nosotros podamos vivir de una manera recta y agradable. No seamos necios como acá, no seamos soberbios, ambiciosos, no nos dejemos llevar por las ofertas que el mundo está presentando, que el enemigo está enviando hacia la vida de tu pueblo, hacia la vida de los creyentes, para estorbarlos, apartarlos de la fe, estorbarlos en el ministerio, para vivir una vida contraria a la voluntad de Dios. Ayúdanos, Dios eterno, con tu Espíritu Santo, para que nosotros tengamos discernimiento. Cuánta necesidad tenemos del discernimiento en nuestra iglesia, para que podamos, Señor, caminar conforme a la palabra, conforme al llamado santo tú nos has hecho, para que nosotros podamos manifestar celo, ese celo que viene de lo alto, ese celo que es agradable, que es un celo de santidad, es un celo de la verdad divina, para que nosotros podamos presentar apologética, defender nuestra fe en contra del enemigo. Bendito Dios, clamamos por nosotros mismos. No queremos terminar como terminó acá. No queremos terminar como terminó Saúl, que hizo alianza con su propio enemigo, que se dejó arrastrar, no fue engañado porque no sabía, se dejó engañar porque le convenían. Bendito Dios, ayúdanos a no caer en esas trampas. Ayuda, Señor eterno, al creyente que quizás tiene poquito tiempo caminando en tu palabra. Defiéndelo, Señor. Dale luz tuya, dale luz de la palabra en su pensamiento, en su corazón, que pueda discernir lo bueno y lo malo, que pueda decir sí a lo bueno y que pueda con valor decirle no a lo malo. Te pedimos por esos creyentes nuevos, te pedimos por los que están ya tiempo en el Evangelio y hasta el día de hoy muchos no han cambiado
Señor. Con Acab tuviste misericordia para ver si así podía entender, para ver si así podía aprender y conocerte a ti, Señor. Aunque Acab nunca te conoció, nunca aprendió, Padre, fue un necio, fue un empedernido, fue una persona que no valoraba tus obras, ni tampoco valoraba el trabajo que tú le habías encomendado. Pero también pedimos, Señor eterno, por aquellos que están en el ministerio, Padre celestial, que puedan, Señor, ser alumbrados por la palabra, que evalúen, Señor eterno, si están por ganancia deshonesta, si están por ambición, Señor, como dijera Pablo. A la verdad muchos predican por dinero, a la verdad muchos predican por competencia o por envidia, pero otros predican por amor a tu nombre, Señor eterno. Pero ayúdanos, bendito Dios, con espíritu de sabiduría, espíritu de discernimiento, espíritu de entendimiento en nosotros, para que no terminemos con la soga en nuestro cuello, para que, Señor eterno, la sentencia que muchas veces dictamos a otros son sentencias que nos estamos poniendo nosotros si no estamos caminando en sabiduría, si no buscamos la presencia tuya con ese discernimiento que solo el Espíritu Santo puede darnos. Bendice esta iglesia con el don del discernimiento. Yo sé, Señor, que si tú lo haces, va a ser para defender a tu pueblo, va a ser, Padre, para guardar a tu pueblo y para que tu pueblo siga adelante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Amén. El Señor les bendiga.